Acerca de una historia. Ahí, con permiso, hermano, me voy a quitar el cubrebocas porque me siento ahí medio raro. Quiero hablarle de una historia, hermano, precisamente de esto, una historia de clamor, amén. Y esa es mi historia, una historia de una madre que clamó sin cesar por la vida de su hijo y el Señor le respondió, amén. Antes que nada, pues para aquellos que quizá no me conocen, pues casi la mayoría veo gente conocida, amén. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Rocha, soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ya somos pocos los que quedamos de aquí de Juárez, amén. Y en esta hora, hermano, quiero hablarle acerca de cómo fue que el Señor vino a mi vida, amén. Antes que nada, pues quiero que sepa que yo nací en un hogar en el que se había conocido, bueno, mis papás habían conocido del Señor, pero en su juventud habían decidido alejarse del camino del Señor, amén. De manera que cuando yo nací, hermano, yo nací en un hogar donde, pues como usted se podrá imaginar, no se hablaba de Dios, mucho menos se obedecía a Dios, ni se cumplía con lo que está aquí en la palabra, hermano. Entonces, usted se puede imaginar, ¿verdad? Ya con ese contexto usted puede hacerse una idea del tipo de niño que yo era, hermano. Yo era un niño, para los que me conocen, pues aquí está mi familia, está mi hermano, están mis papás. Ellos no me dejarán mentir, hermano, pues yo era un niño muy mal hablado, un niño grosero, un niño que pues realmente no conocía nada acerca de las cosas de Dios ni de las cosas que son buenas, amén. Entonces así crecí yo, hermano, como niño. Y recuerdo en una ocasión, hermano, ¿verdad?, la primera vez que yo escuché hablar de Dios. Bueno, yo escuchaba a mi abuela, la mamá de mi papá. Ella es una persona católica hasta el día de hoy. Yo escuchaba, ¿va? Y llegué a ver ahí que se aventaban algunos rezos y todo esto que usted ya conoce, ya sabe de lo que le estoy hablando. Mas sin embargo, ella nunca me dio un consejo de que yo tenía que obedecer a Dios o que yo tenía que buscar de Dios por medio de su palabra, amén. Entonces, la primera vez que yo escuché hablar verdaderamente del Señor fue en una iglesia cristiana, ¿verdad? Cuando yo era niño. Yo recuerdo que la primera vez que pisé una iglesia cristiana fue en un tipo de escuelita de verano, hermano, ¿no? Pues me imagino que usted tiene una idea de lo que es esto, algo así como lo que hacen aquí cuando hacen ¿cómo le llaman? La EBDB, algo así, hermano. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros siempre le demos importancia a este tipo de cosas. Entonces, pues quiero rápidamente así platicarle, ¿verdad?, porque también no me quiero extender mucho. Yo llegué a este lugar, sinceramente no recuerdo, le mentiría si le dijera que recuerdo quién me llevó a este lugar, pero lo que sí sé es que el Señor me guió hasta ese lugar, y ahí fue donde yo escuché del Señor por primera vez, hermano. Y yo recuerdo claramente que pues todo lo que ahí se hablaba, obviamente yo no sabía de qué se trataba, amén. Pero recuerdo claramente que a mí se me entregó un papelito, hermano, algo así como un folleto, en donde venía un canto, este canto que dice: en la cruz, do primero vi la luz, amén. Entonces yo recuerdo que este papelito, yo llegué con mi mamá y le dije: mira, mamá, me dieron este papelito, fue a una iglesia, ¿verdad?, donde me hablaron de Dios. Entonces cuando yo le di el papelito a mi mamá lo vio y me dijo: yo conozco esta canción. Y pues a mí me sorprendió, ¿verdad?, porque ella nunca me había hablado de esas cosas. Entonces me empezó a hablar, me empezó a cantar, perdón, este canto, y yo me sorprendí porque, ¿verdad?, nunca pensé que ella fuera a saber algo de esto. Entonces yo no sabía en ese momento, hermano, pero Dios ya había estado tratando en la vida de mi madre, que se había alejado en su juventud de los caminos del Señor. En la familia pues realmente había muchos problemas, hermano. Los que nos conocen como familia saben un poco acerca de esto, ¿verdad? Saben de lo que pasaba ahí, principalmente con mi papá, que se involucraba en cosas que no le agradaban al Señor, amén. De manera que cuando yo le enseñé esto a mi mamá, el Señor le habló a mi mamá y le dijo: mira, ahí está lo que tú me estabas pidiendo, yo te estoy ahí respondiendo, yo estoy entrando ya a tu casa, amén.
Y yo le doy amén, gracias a aleluya. Dios, hermano, porque Gloria a Dios. a partir de esto mi mamá empezó a buscar del Señor. Fuimos a una iglesia, amén, a esa iglesia donde ella había comenzado, donde ella había conocido al Señor. Y ella me llevó, hermano, y déjeme decirle que rápidamente el Señor empezó a hacer la obra en mi vida. El Señor empezó a trabajar ahí en mí como un niño, y rápidamente aquel niño mal hablado se convirtió en un niño que ya no maldecía, se convirtió en un niño que se interesaba por las cosas de Dios, amén. Es por eso la importancia de que nosotros les prestemos atención a los niños, hermano, porque muchas de las veces estos son los que van a traer a sus padres al camino del Señor, amén. Entonces, básicamente así fue, hermano, así fue mi niñez. Aproximadamente a los 7 años yo conocí del Señor y yo empecé a asistir a una iglesia con frecuencia, pero a la edad de 13 años, hermano, bueno, a la edad de 11 años mi papá cae preso, amén. Y pues obviamente ya faltaba ahí la figura paterna, ya no había algo ahí que nos, de alguna manera, a mí me mantenía a raya, amén. Y cuando mi papá cae, aproximadamente como 2 años después, decido yo alejarme completamente del camino del Señor, amén. Y empiezo a involucrarme en cosas que usted ya se podrá imaginar, hermano. Empiezo a rodearme de tantas personas que me daban malos ejemplos. Empiezo a hacer tantas cosas que no le agradaban a Dios, hermano. Inevitablemente pues caí en el mundo de la drogadicción, hermano. Empecé a hacerme adicto a diferentes sustancias, principalmente la cocaína, amén. Y déjeme decirle que rápidamente en cuestión, le estoy hablando, esto fue a los 13 años, más o menos yo empecé en el mundo de las drogas como eso de los 16, de los 16 a los 17, hermano, el diablo prácticamente me hizo y deshizo, amén, como él quiso conmigo, porque pues realmente yo le abrí la puerta al enemigo, amén. Más sin embargo, había una persona, hermano, como le mencionaba aquí al principio, había una persona que siempre estuvo clamando por mí y nunca se cansó, hermano. Y esta persona es precisamente mi madre, que siempre estuvo orando tanto por mí como por mi padre, por mi hermano, que en aquel tiempo, pues más o menos en el mismo tiempo, pues todos andábamos mal, amén. Entonces mi madre nunca se cansó de clamarle al Señor, y llegó un momento, hermano, que en medio de todo eso que yo estaba viviendo a mi corta edad, mis 17 años, yo reflexioné y dije, no, pues realmente ya estoy a nada de tocar fondo, amén. Ya andaba haciendo cosas que usted no se puede imaginar, hermano. Y en una ocasión yo en mi humanidad medio reflexioné y dije, voy a tratar de controlarme un poco. Y yo recuerdo que traté de quedarme unos días en mi casa, como unos 2 o 3 días sin salir. Y recuerdo que mi mamá estaba un poco sorprendida porque pues esto era raro, hermano. Yo siempre fui una persona, un muchacho callejero, amén. Y mi mamá me comentó, me dijo, oye, estoy contenta porque he visto que últimamente pues ya has estado más aquí en la casa. Y no sé por qué, hermano. Bueno, creo entenderlo así, ¿verdad? De que mi espíritu y el espíritu de mi mamá en ese momento era totalmente contrario, ¿verdad? Y cuando ella me declaró esto, cuando ella me dijo esto, déjeme decirle que a mí me dio tanto coraje que ella me lo dijera, hermano, porque sentí como si ella me estuviera diciendo, ya te estás volviendo al camino del Señor. Y en ese entonces, no sé por qué, pero todo lo que tenía que ver con el Señor, a mí me molestaba, hermano. Incluso los cantos, todo lo que yo podía escuchar del Señor, no sé cuántos se identifiquen con esto, amén. Pero déjeme decirle que en ese momento, cuando ella me dijo eso, hermano, yo le dije una cosa de la cual hasta el día de hoy me arrepiento, hermano. Yo le dije, hey, no se ilusione. Le dije, no se ilusione porque déjeme decirle que tal vez mañana o pasado voy a andar igual. Así que no se haga falsas ilusiones. Y yo se lo dije en mi corazón, en mi rebeldía, se lo dije para herirla, amén. Y no sé hasta qué punto quizá hería a mi mamá, quizá ella ni lo tomó en cuenta, no sé, hermano. Lo que sí le puedo decir es que en ese momento el Señor me hizo sentir que había cometido un grave error, amén. Y que el Señor me iba a tomar a cuentas eso que yo acababa de hacer, eso que yo acababa de poner en mi corazón, hermano. Entonces, para no hacérsela muy larga, esa misma noche empecé con un malestar en mi estómago. Empecé con una dolencia muy fuerte, hermano, a tal grado que no pude dormir en toda la noche.
y fue un dolor que persistió durante aproximadamente 3 o 4 días, hermano. Y mi mamá me llevaba a los hospitales y me diagnosticaba y me decía, no, pues es que es esto, es que es lo otro, mas nunca le daban a lo que era en sí, amén. Entonces, como a los 5 días aproximadamente, ya de plano me revisan bien y me diagnostican una apendicitis aguda. Entonces, muchos de los que han pasado por esto saben que a los 2 o 3 días es bien peligroso. ¿Por qué? Porque esto tiende a reventarse la apéndice. Entonces, precisamente esto pasó conmigo, el apéndice se me reventó, me operaron, me hicieron una cirugía y incluso me hicieron firmar, hermano, y me dijeron, tienes que firmar porque probablemente pues no salgas de esta, va, porque ya había pasado mucho tiempo. Entonces, cuando me operan, efectivamente pues ya se había reventado, ya mi organismo de alguna manera se había contaminado. Y le comentaron esto a mi mamá, mas sin embargo yo desperté después de esa operación yo desperté, amén. Y yo, aún en mi rebeldía, dije, pues ahí está. Porque mi mamá siempre me decía, en ese proceso, en ese momento de que yo pasé por eso, mi mamá me decía, hey, arrepiéntete, porque si te mueres, te vas a ir al infierno. Así claramente me lo decía, amén. Entonces, cuando yo desperté y pensé, luego dije, pues ahí está, no que me iba a morir, ¿verdad? No que me iba a ir al infierno. Y pues yo de alguna manera me sentía triunfador, ¿verdad? Sin embargo, yo no contaba con que el Señor todavía no terminaba, hermano, con esto. Entonces, después de esa operación, me empezaron a revisar y se dieron cuenta de que yo no había quedado bien, hermano. Yo no había quedado bien y mi estómago se empezó a inflar. Yo había quedado prácticamente contaminado con todo aquello que me había pasado, hermano. Y el cirujano me dijo, ¿sabes qué? Lo más probable es que te vamos a tener que volver a operar, ¿tá? Y déjame decirte que ya una operación, encima de esa operación que te hicimos y en la condición en la que tú estás, lo más probable es que no la vas a librar. Así que pues te lo digo para que te vayas haciendo en tu mente de que no hay muchas esperanzas. Entonces inmediatamente el Señor vino a mi mente y me dijo, acuérdate de lo que te dije, amén. Y yo en la noche, hermano, esa noche cuando este cirujano me dijo eso, yo empecé a entrar en un estado de agonía, hermano. Fue algo bien tremendo porque creo que es la vez que yo más cerca la he sentido, hermano, de que yo dije aquí así que como dicen a veces, aquí se me acabó el corrido, amén. Y déjeme decirle que yo en mi fiebre, en mi delirio, ya estaba en una condición bien tremenda, hermano. En todo ese lapso de tiempo que yo pasé por esto, yo casi prácticamente no comí nada, no ingerí nada. Y en esos días que yo pasé por esto, yo quedé como un cadáver, hermano. Usted me veía y se impresionaba. Yo me veía al espejo y decía, ay, Señor. Y el Señor trató conmigo ahí en esa noche a modo de que de plano yo me quebranté, hermano. Yo me di cuenta que con Dios no se juega, hermano. Con Dios nosotros no podemos estar con que sí, con que no, amén. En esa misma noche, hermano, yo decidí entregarle mi vida al Señor. Y exactamente yo le dije estas palabras: Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, esto es todo, te entrego mi vida. Yo ya entendí que no puedo estar jugando contigo, ya entendí que no puedo estar contra ti. Ya voy a dejar a un lado mi rebeldía y te entrego mi vida, Señor. Pero por favor ya acaba con esto, o mátame o sálvame, alíviame, lo que sea, pero ya no quiero estar pasando por esto. Y en ese momento, hermano, yo creo que es la ocasión en la que más he visto la mano de Dios, el poder de Dios en mi vida, amén. El Señor en ese momento es como si hubiese apagado un switch, hermano, y todo aquello que yo estaba sintiendo en ese momento, en ese instante que yo le entregué mi vida al Señor, esto se fue, hermano. Aleluya. Se fue, y no se fue momentáneamente, sino que se fue para siempre, hermano. A modo de que al siguiente día, más bien ese mismo día, ya amaneciendo, el cirujano fue y me revisó y se dio cuenta que ya todo estaba bien, hermano. Amén. Ya todo estaba bien, y esto fue algo de lo cual muchos doctores incluso me decían, es que es algo
es algo difícil de creer lo que pasó contigo, porque esto no se quita de un momento a otro, amén. Entonces ellos no se explicaban bien cómo había sucedido esto, pero yo sí lo sé, porque lo experimenté en ese momento, amén. Y puedo decirle que desde ese momento el Señor me sanó, y hasta ahorita, gracias a Dios, yo no he tenido ninguna secuela de eso, hermano, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Él es el doctor de doctores. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Gloria a Cristo. Este es mi testimonio, hermano. Es la manera en la que yo vine a los pies del Señor, amén. El Señor tenía planes para mi vida, y concluyo con estas 4 cosas, hermano, que yo quiero transmitirle en este día. Yo no sé, creo que hay aquí personas que al menos yo no he visto en la iglesia, ¿va? Ojalá haya personas que incluso no hayan aceptado al Señor todavía. Yo quiero decirle, si a usted algún momento se ha alejado del Señor, si usted se alejó del Señor en determinado momento, hoy es un buen tiempo para que usted vuelva al camino del Señor. Es un excelente tiempo, de hecho, para que usted se acerque nuevamente a los pies de Cristo, amén. Si usted es una persona que ya conocía del Señor, que ya le habían hablado, o que quizá ha escuchado únicamente, yo le invito en esta tarde a que usted no solamente sea un oidor, sino que lo experimente por usted mismo, amén. Que usted se dé cuenta de que existe un Dios, y esta precisamente es la tercera cosa que yo quiero decirle para terminar. Hay un Dios que es un Dios real, hermano, y se lo digo con toda seguridad, porque yo lo he experimentado en mi vida, no una, sino muchas ocasiones, hermano. Yo he visto el poder de la mano del Señor, amén. Entonces, quédese con eso en esta tarde, y yo así termino mi testimonio, hermano. Que el Señor les bendiga, y espero haya sido de bendición para su vida, amén. ¿Quién lo hizo?